Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje del que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre 4. Pero como no podía acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿de qué habla? ¿Por qué habla este así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pasando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Bien, creo que en algunas ocasiones he reflexionado acerca de este tema del paralítico, ¿sí? Este tema de que este paralítico viene a nosotros a enseñarnos de que acercarnos a Jesús o acercarnos a la salvación, o para acercarnos a la salvación, también podemos presentarnos nosotros como intercesores hacia otras personas. Hay personas que a veces se preocupan por, supongamos, por un hijo, por un familiar, que quizás no sea tan bueno y no crea mucho en Dios. Y cuando miramos este evangelio descubrimos que los hombres presentan a este paralítico y dice que Jesús, viendo la fe de estos hombres, es muy importante que entonces entendamos que el alcance de nuestra fe alcanza para cubrir la fe de los demás. Entonces, es un juego de palabras. El alcance de nuestra fe alcanza para cubrir la fe de los demás. Entonces yo me presento ante el Señor como un intermediario o un intercesor por la fe de otras personas que quizás no pueden, no quieren, no tienen, están heridos, ¿sí? Este es un dato bien interesante. A veces uno se preocupa por esos familiares que uno dice: wow, este familiar no cree en Dios, este familiar no se acerca al Señor, yo no sé qué voy a hacer. Tranquilo, su fe, nuestra fe, puede servir para que le alcance a cubrir la fe de aquel que lo necesita. Esa es la primera enseñanza. Lo otro
es bien interesante que nosotros seamos esos mediadores que presentemos a Dios estas personas débiles que quizás no creen, que quizás están heridos, están ciegos. Hay muchas personas en este mundo que no es que no crean en Dios porque no quieren creer, sino es que no creen en Dios porque son ciegos, son sordos, ¿sí? No quieren entender y no tienen cómo entender esa fe. Entonces nosotros nos presentamos ante Dios como mediadores y como intercesores. Esa es nuestra tarea y eso es lo más bonito. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Entonces, este evangelio habla del paralítico. Pregunta para el día de hoy: ¿cuántos paralíticos viven conmigo? ¿O yo a cuántos paralíticos tengo por amigos? Yo conozco unos cuantos paralíticos. Entonces, estos paralíticos no se acercan a Dios. Estos paralíticos no quieren buscar a Dios. Voy a hacer el esfuerzo por yo presentarlos a ellos. Porque no van a llegar. Son paralíticos. No caminan. No van a llegar. Esta es la enseñanza. ¿A qué horas este paralítico va a buscar a Jesús? Si no camina, no llega. Entonces yo voy a buscarlo y lo voy a presentar. Nosotros en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro círculo de amigos o de conocidos, tenemos muchos paralíticos que no llegan donde Dios. Entonces nuestra tarea es llevarlos, presentarnos nosotros con fe, que a través de nuestra fe Dios los puede curar a ellos. Alguien podrá preguntarse: ¿y cómo los convencemos de que vayan si no quieren ni siquiera ir a la iglesia, si no quieren acercarse a Dios? Mentalmente llévelos a la mesa. Señor, en tus manos, y coloque esa persona, empiece desde ahora a ofrecer esos paralíticos y créalo por fe de que esta presentación, aunque no sea física sino espiritual, en esa presentación, en esa dinámica también llega la sanación, también llega la curación. Entonces, no nos cansemos de presentar a esos paralíticos. Quizás no los presentamos de manera física, pero los vamos a empezar a presentar de manera espiritual. Hoy es el día para entender que todos tenemos esos paralíticos en casa, en la iglesia, en los amigos, y que yo los puedo presentar por donde sea, abriendo agujeros, abriendo techos, abriendo tejados, donde sea, pero yo lo tengo que acercar a Jesús. Esa es nuestra tarea. Y dice la primera lectura: asegurémonos que el mensaje que ha sido proclamado en nosotros tenga fruto, porque el séptimo día es el día del descanso, y es del descanso para aquellos que escucharon el mensaje. El descanso, en este sentido, es día de la salvación. El día de la salvación es el día del descanso. Entrarán en mi descanso aquellos que con fe me escucharon la voz y aquellos que con fe respondieron a ese mensaje de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, primero, a escuchar nosotros esa voz y ese mensaje y entrar en ese descanso con Dios. Y segundo, a tratar y esforzarnos por presentar y llevar esos paralíticos. Mírelos con lástima, mírelos con pesar, mírelos con compasión, sin juzgarlos, sin acusarlos, simplemente presentándolos. Y si no los puedes presentar de manera física, entonces preséntalos de manera espiritual. Señor, en tus manos estos paralíticos. Con mi fe, Señor, que mi fe alcance para sanarlos a ellos, para salvarlos a ellos, para curarlos a ellos. Ese es el alcance de la fe. Mi fe debe de tener un alcance tan grande que llegue a sanar a aquel paralítico que necesita de Dios. Es un ignorante y no ha escuchado y no ha entrado en el descanso, pero yo puedo presentar, moviendo cielo y tierra, moviendo tejados, lo que tengas que mover, lo que tengas que hacer para presentar esos paralíticos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.